¿Por dónde voy a bajar? ¿Qué voy a hacer? Y esa voz me sigue guiando y me sigue diciendo, baja por ahí y quédate ahí abajo. Eso fue impactante. Eso fue algo que nunca he podido olvidarlo. Que nunca se ha podido borrar de mi mente. Porque yo no sabía que Dios podía hacer cosas tan extraordinarias con el hombre. Dios te bendiga en esta preciosa hora. Para nosotros es más que un privilegio, es un honor poder llegar a ustedes a través de este medio. Excelencia Cristiana Televisión, que te trae tu segmento Conociendo el Mundo Espiritual. Hoy te acompaña tu hermana Minerva Valdés y sumamente feliz de poder llegar a ustedes. En este tiempo me acompaña un hombre de fe, un hombre de oración, un hombre extraordinario. Bienvenido, hermano. Muchas gracias. Para mí es más que un placer y un honor, un beneplácito estar aquí en este momento para poder hablar de dónde Dios me sacó, qué Dios hizo conmigo, de la forma en que Dios ha transformado mi vida. Más que un privilegio y es un honor poder hablar de lo que es la grandeza de Dios y lo que Dios puede hacer con el hombre y cómo Dios puede sacar al hombre cuando ya el hombre se encuentra en un estado que entiende que no hay más nada para él, que ya no tiene recursos, que ya para él se acabó todas las cosas. Me siento más que honrado y privilegiado por aceptar tu invitación y por hacerme la misma a mí. Amén, gloria al nombre del Señor. Queremos invitarte que si aún tú no te has suscrito, no me digas que no te has suscrito. Corre, suscríbete porque estamos en todas las plataformas digitales como Excelencia Cristiana Televisión. Este tiempo que vamos a compartir de la palabra del Señor, usted tiene que invitar a alguien. Oiga, usted tiene que compartirlo porque hay muchas vidas que serán alcanzadas con este testimonio que marcará antes y después en tu espíritu. Bienvenido, mi hermano. Entonces, el escenario es todo suyo. Vamos a ver qué tenemos en este tiempo. Amén. Muchas gracias. Mira, antes de iniciar, yo siempre tengo la osadía que me gusta leer siempre un versículo bíblico. Excelente. No me gusta hablar así ilustradamente de una vez, sino que me gusta siempre extender un versículo bíblico ante todas Amén. las cosas. Y hoy vamos a leer en Efesios capítulo 5, versículo 18. Voy a estar leyendo un solo versículo en el nombre de Jesús, las cuales dicen, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed lleno del Espíritu Santo. Amén. No os embriaguéis con vino, lo cual trae disolución, antes bien sé lleno del Espíritu Santo. Este versículo marcó mi vida desde que Dios transformó mi vida y me trajo al Evangelio. ¿Por qué? Porque fue Dios que me trajo al Evangelio. ¿Sabe? Mi niñez es algo muy cosa para pronunciar o hablar de mi niñez, ya que a la edad de 9 años ya yo vendía droga. Yo sabía todas las clases de droga. A la edad de 9 años ya yo sabía lo que era el crack, ya yo sabía lo que era hierba, yo sabía lo que era el polvo, yo sabía lo que era piedra, yo sabía clasificar todo ese tipo de droga. Aún con 9 años de edad, sin todavía ni saber leer, ni escribir, ni siquiera escribir mi nombre. Te estoy hablando de un niño indigente, aún teniendo padre y teniendo madre. Era una persona abandonada en la calle, porque mi madre no sabía lo que era atender un muchacho o atender sus hijos, ya que mi madre en el camino en que ella estaba o andaba
no podía encargarse aún ni de ella misma, mucho menos se iba a encargar de sus hijos. En lo que tuve uso de razón, siempre pude conocer a mi padre como un hombre ejemplar y un hombre de hogar y de la casa. Te digo en lo que tuve conocimiento de mi padre, porque mi padre murió muy joven, yo aún teniendo como 10 años de edad. Mi padre, en el tiempo que yo pude conocerle y que pude hablar con él y que estuve cerca de él, no te puedo decir lo contrario de mi padre, a diferencia de mi madre o de mí. Y estas son cosas que me impactan y que me llenan, porque cuando yo, con 9 años de edad, ya sabía lo que era vender droga, andando en la calle en delincuencia, con delincuentes, sin esperanza de nada, sin esperanza de nadie, sin un futuro, sin nada. Y al ver también a mi madre envuelta en estos vicios, eso es algo impactante, algo penoso, algo doloroso. Lo digo ahora. ¿Por qué lo digo ahora? Porque he conocido a Dios, porque conozco a Dios, porque sé quién es Dios, porque Dios me ha llamado. Exacto. Por eso digo que es algo penoso y algo doloroso, Sí. porque hay personas que están envueltos en esto mismo en lo cual yo estaba, pero están ciegos porque sus ojos están tapados y no saben que Dios puede todavía extenderle la mano y sacarlo de ahí. Excelente. ¿Y cómo entra a esa edad, a ese ambiente que podríamos llamarlo un poco tóxico, ¿no? Sí. En gran manera tóxico para un niño y para un adulto aún. Así es. Entro a esa edad y a ese ambiente porque no tenía una madre, un tutor que me extendiera una mano y que me corrigiera y que me introduzca en los caminos y en los valores que debe introducir una madre o un padre a un niño. Entonces, al yo ver mi madre, que en mi casa ella reunía muchas personas, mujeres, hombres y a todo el mundo, ellos fumando droga, en vicios, en cuantas cosas, eso fue lo que aprendí. Eso fue lo que me enseñaron. No pude aprender otra cosa. Y por eso entro en esta etapa y en este ambiente en el cual conozco todo esto aún siendo un niño, en el cual con una edad de 9 años estoy vendiéndole droga a un hombre que era vecino de mi madre. Podemos llamarle su nombre, un hombre llamado Dulby Peñas, porque hoy en día ese hombre es un pastor de Dios, el cual Dios lo sacó de la Victoria y lo tiene pastoreando fuera de este país. Wow. Entonces Dios agarró a este hombre y lo sacó de la calle. Wow. Entonces, algo que me impacta y que me llena es lo que Dios hace con el ser humano cuando el ser humano aún piensa que todo se le ha acabado y que todo ha terminado ahí. Entonces, por eso es que en esta edad entro en ese ambiente. Wow. No puedo salir de ese ambiente porque no conozco otro ambiente. No conozco una madre que me diga, Junior, eso no se hace. Junior, ve a la escuela. Todavía aún con una edad de 16 años no sabía ni siquiera escribir mi nombre. No sabía ni siquiera leer. No sabía hacer nada. Porque no tengo una madre o un tutor que me diga, mira, tú tienes que ir a la escuela, tú tienes que estudiar, tú tienes que ser alguien, tú tienes que tener valores, porque eso es lo que ella me está enseñando. Pero si lo que veo de mi madre es droga, delincuencia, robo, esto es lo que voy a aprender. Claro que sí. Esto es lo que me están enseñando. Esto es donde yo voy a caer aunque no quiera caer, porque a mi edad es ahí donde ella me lleva. Y por eso caigo ahí. Entonces, ya cuando tengo una edad como de 16 o 20 años, recuerdo como ahora que entro a un lugar, a una discoteca muy mencionada
hace mucho, llamada el 2001. Y esta discoteca estaba en una segunda planta, quedaba en un lugar donde le llaman la Josefa Brea. Esta discoteca quedaba en una segunda planta, había un billar. Y cuando yo voy a entrar a la discoteca, lo primero que me dice el seguridad que está abajo, y tú estás armado. ¿Dónde está tu alma que tú vas para allá arriba? Pero cuando yo veo que todo el mundo está entrando con pistola, con machete, y yo, porque quiero la calle y porque cogí la calle y estoy en la calle, pues subo para la discoteca, prácticamente obviando lo que me dice el seguridad o inocentemente de dónde que voy o de dónde que estoy. Y cuando entro a ese lugar, en esa discoteca, estoy pegado de la cantina, porque cuando un joven a esa edad vende drogas, se piensa que es dueño del mundo. Se piensa que todo lo tiene en sus manos. Entonces, ahí fue donde se desarrolló su niñez, en ese ambiente, en ese tipo de práctica, y todavía llega adolescente y está en esa práctica. Y estoy en ese ambiente, estoy en esa misma suciedad, pudrición, porque eso no es nada limpio. Hay que ser realista con esto. Claro. Todavía aún siendo un adolescente, estoy ahí, porque eso es lo que estoy viendo. Eso es lo que me están enseñando. Eso es lo que veo de mi madre. Aún está siendo un adolescente y viendo de mis hermanas que se están involucrando con delincuentes, con vendedores de droga. ¿Qué más voy a hacer? Sí. ¿Cuántos hermanos tiene? Tengo 5 hermanos de padre y madre. ¿Todos en ese ambiente se criaron? La mayoría, las hembras, más que todo, se criaron en ese ambiente. Yo soy el menor de mi casa y la mayoría de las hembras fueron criadas en ese ambiente. Y tengo una hermana al cual la vi casarse con un hombre que era un vendedor de droga, un delincuente, y este hombre a mi hermana hasta por sospecha lo que le daba era golpe. Este hombre a mi hermana hasta por la sombra lo que le daba era golpe. Y yo me criaba en ese ambiente, me crié en ese ambiente y me crié mirando eso, mirando ese abuso que él cometía con mi hermana, que llegué muchas veces a decir, yo tengo que hacer algo, yo tendría que matar a este hombre para que no abuse de mi hermana, porque imagínate, tú ver a un hombre abusando de tu hermana, ver a un hombre que cada vez que tu hermana llegaba a tu casa, llegaba con los ojos hinchados, agolpeada. Es más lo que te lleva el enemigo a entender y a querer hacer ante todas estas cosas. Y me crié en ese ambiente y estuve en ese ambiente hasta que ese ambiente Dios lo cambió, lo transformó. Sí. Okay. ¿Y qué hecho acontece, tal vez podríamos decir catastrófico, ¿no? Cuando usted se encuentra en esa cantina, ¿no? Sí, un hecho tan impactante para decir que yo siempre he dicho que todavía yo voy al lugar y veo el lugar y yo mismo no entiendo, ni sé, ni me creo cómo fue que Dios hizo el milagro que hizo allá adentro. El hecho es que cuando yo estoy en ese billar, estoy sentado en la cantina, de repente entra un hombre en la puerta y se para en la puerta. Y veo que el hombre se engancha a una pistola, tiene un machete en la mano y en la otra mano tiene un pote. Pero veo que todo el que le queda en la puerta, este hombre empieza a repartirle machetazo y todo el mundo gritando, todo el mundo llorando. Yo que estoy en la cantina, cuando veo eso, lo que me tiemblan es las rodillas. Y agarro una silla y me cubro en la cantina. Pero al ver a este hombre que cuando se cansó de dar machetazo, empezó a bañar a todo el mundo de ácido.
y empezó a tirar ácido. Al lado de mí había una jovencita como de 15 años embarazada y yo la veía llorando y la veía gritando y yo tapándome con la silla. Nada más de mi boca salía una sola palabra. Sin conocer a Dios yo decía: Señor Jesús, llorando y temblando, si tú me sacas de aquí, yo te prometo que te voy a servir mientras vida tenga. Pero el hombre seguía tirando ácido. Cuando se cansó de tirar ácido, entonces empezó a tirar tiro. Empezó a entrarle a tiro a todo el que estaba ahí. Después que él se cansó de entrarle a tiro a todo el que estaba ahí, entonces le pegó fuego a la puerta del lugar. Pero lo impactante de eso, ¿sabe qué? Es que ese lugar nada más tenía una sola entrada y una sola salida. Y la ventana de ese lugar tenía hierro. No había por dónde salir. No había por dónde escaparse. No había dónde refugiarse ni para dónde correr. Y yo simplemente gritaba en ese lugar: Señor, si me saca de aquí, te prometo que te voy a servir. Pero nunca, mientras le oraba a Dios, nunca pude abrir mis ojos. Nunca pude dejar de extender mi mano al cielo. Mi mano no pudo bajarse. Y yo escuché una voz literalmente que me dijo: levántate y camina. Cuando yo escucho esta voz, yo dije: me estoy volviendo loco aquí adentro. Y vuelvo y le digo a Dios: Jesús, si me saca de aquí, yo te prometo que te voy a servir mientras vida tenga. Y vuelve la voz y me dice: te dije que te levantes. Cuando yo escucho esa voz que me dice que me levante, yo le digo: pero si me levanto, voy a tener problemas, porque ¿por dónde voy a salir si esa entrada está prendida en fuego? Y oigo la voz que me dice: te dije que te levante. Pero yo siento una mano que me agarra, que no me deja bajar la mano. Una mano que me agarra y me está por guiar. Cuando yo me levanto, yo siento esa mano que me agarra y me está encaminando hacia la puerta. Pero en ningún momento puedo abrir mis ojos. Yo sé que estoy caminando, pero no sé para dónde estoy caminando. Y lo que me impacta es que cuando yo al fin pude abrir los ojos, entonces me encontraba fuera del lugar, en la puerta afuera. Y yo dije: Dios mío, pero la policía está ahí abajo. Si yo bajo, voy a caer preso, voy a tener problemas. Entonces escucho esa voz que me dice: sube por ahí arriba. Y cuando le digo: ¿y por dónde voy a subir si no hay por dónde subir? Cuando miro para arriba, veo que el torno de arriba tiene un abierto. Y me dice: sube. El hecho fue que yo subí. No sé cómo subí, pero cuando subí, estaba en el plato de la discoteca. En vez de bajar, lo que hago es que subo más para arriba. Digo: Dios mío, ahora prácticamente me encuentro en una tercera. ¿Por dónde voy a bajar? ¿Qué voy a hacer? Y esa voz me sigue guiando y me sigue diciendo: baja por ahí y quédate ahí abajo. Eso fue impactante. Eso fue algo que nunca he podido olvidarlo. Que nunca se ha podido borrar de mi mente. Porque yo no sabía que Dios podía hacer cosas tan extraordinarias con el hombre. Te quiero decir que estaba en un lugar ya presto para morir. Estaba en un lugar donde yo vi mucha gente morirse, bañarse en sangre. Mucha gente quemado. Donde yo vi mucha gente que ya no sabían qué hacer. Y yo, cuando oigo esa voz que me está guiando, lo que le digo es: Señor, mira esa joven que estaba al lado de mí embarazada, ten misericordia de ella. Te estoy hablando que yo no conocía a Dios, que yo no era cristiano, yo no sabía, ni mucho menos descarriado. Nunca me había convertido al evangelio. Hasta que esa voz fue la que me guió a donde yo pude amanecer. Y cuando amaneció, que me dieron las 6 de la mañana en ese lugar, entonces que me levanto lleno de lodo, todo por diosero, todo como que yo estaba metido era en un zafacón. Cuando voy al lugar donde yo estaba laborando en ese tiempo, en un taller de herrería, cuando salgo de ese lugar, que llego allá donde el maestro,
sucio porque no me dio tiempo llegar a mi casa. No llego bien al taller donde yo estaba trabajando. Y cuando el maestro se para y me mira fijamente a los ojos y me dice esta palabra: Junior, acuérdate de la promesa que le hiciste a Dios anoche. Yo empecé a llorar. Yo no hallé qué decirle. Me impactó porque el hombre con el que yo trabajaba era el hombre al cual yo a la edad de 9 años le vendía droga. Pero ya él era un hombre cristiano. Y yo seguí mi camino en el mundo. Y cuando él me dijo esa palabra, yo lo que le pregunté: ¿y quién te dijo eso? Y él me pudo decir: Dios, mientras estaba orando anoche, me dijo que te diga que te acuerdes de la promesa que le hiciste anoche. Y eso me impactó, eso impactó mi vida. Eso pudo transformar lo que yo nunca imaginé que iba a transformar mi vida. Eso fue algo impactante, lo que llenó mi vida. Porque para serte realista, aún Dios sacándome de ahí, no estaba pensando en seguir los caminos de Dios. Ya estaba pensando otra cosa. Cosas que tal vez yo pensaba que Dios no las sabía, la que hoy he podido entender en estos tiempos que tengo dentro del Evangelio. Y eso ha sido impactante para mi vida. Y ha llenado mi vida de un gozo de una manera sobrenatural. Excelente. Y una vez que Dios hace ese milagro en su vida, una vez que Dios lo saca de aquel escenario, ¿qué siguió haciendo Junior? ¿Cuál fue su vida después de haber tenido esa experiencia personal con Dios? Mira, eso ha sido un antes y un después bastante grande. Porque después que Dios me saca de ahí, aprendí lo que es conocer a Dios. Aprendí a saber quién es Dios. Aprendí a escuchar la voz de Dios. Aprendí a caminar en los senderos con Dios. A saber quién es el Espíritu Santo. De una manera tan impactante y tan grande que Dios me enseñó a creerle a Él y a creer en lo que Él iba a hacer en mi vida. De la forma en que Dios ha transformado mi vida. Cómo Dios me ha dado a conocer con tanta gente, con tantas personas. Cómo Dios me ha conectado y ha cambiado mi vida. Excelente. Pero una vez de ese encuentro con Dios en esa discoteca, ¿qué tiempo le tomó a usted aceptar el llamado de Dios en su vida? Una vez que yo me encontré con Dios en esa discoteca, para serte sincero, no me tomó tanto tiempo aceptar ese llamado de Dios en mi vida, porque Dios pudo darme a entender por vía de ese varón de que Él no se olvidó de la promesa que me hizo, que yo le había hecho a Él. Inmediatamente ese hombre me dio esa palabra de Dios. Yo acepté el llamado de Dios hasta hoy. Excelente. Y una pregunta, hay personas que pueden venden drogas, pero algunos la consumen y otros no. ¿Se tuvo que ver en la necesidad de consumirla también? No sé cómo decirte. No la consumí porque tuve espejo frente a mí de la forma en que eso lo cambiaba a ellos. Tuve a mi madre frente a mí de la forma en que la droga
cambió su vida por completo y cómo era la que la tenía. Tuve espejos de gente que iban a donde mí a comprar droga, de la forma en que iban a comprarla, que llegaban momentos que me decían, fíame, y yo te la pago mañana, y cuando no me la pagaban, yo tenía que entrarle a palos sin misericordia. Gente desahuciada. Y gracias al Señor no se vio ese caso en mi vida. Podría ser que Dios me guardó de eso en ese instante, porque los deseos tal vez no faltaban. Sí, ¿y cómo era su vida en el barrio? ¿Era conocido, era temido, era respetado? ¿Cuál era el concepto que tenían los moradores del entorno respecto a Junior? No tenían un concepto muy bueno, porque al ver cómo era que en mi hogar se manejaban las cosas y al ver de la forma ya que yo estaba cogiendo la calle, no tenían un concepto muy agradable, que había un momento también que tenía que hacer mi descuido de vez en cuando, que si dejaba algo mal puesto y tú te descuidabas, se iba en la mano pegada. No tenían un buen concepto, no era muy agradable a mucha gente, porque también vivía involucrado con delincuentes muy peligrosos, y cuando uno se ve en estos ambientes llega a causar temor en la sociedad y a cierta gente también, y de hecho llega a ser respetados por mucha gente, aún tú no siendo temeroso. Pero el simplemente hecho de ellos saber de que tú eres un delincuente y de que tú no andas en pasos buenos, obviamente, podría ser a darse el caso de que cuando las personas andan así, y es cierto, no tienen que ver sea para darle una puñalada o un tiro a cualquiera. Claro que sí. Y ese proceso de transición que Dios entra y comienza a marcar un antes y un después en su vida, ¿cómo se da? ¿Cómo se da ese cambio? Eso fue un cambio muy procesado. Eso es un cambio muy procesado, el cual tuve que pasarle un proceso muy fuerte a Dios, porque no es lo mismo cuando Dios te va a limpiar. Para Dios cambiarte, para Dios limpiarte, hay que pasar un proceso muy grande, sí, y muy fuerte. Entonces tuve que vivir mucho tiempo en la iglesia, porque fui botado por mi familia de la casa una vez que Dios me llama. Fue un proceso muy largo, pero lo mejor de todo, sobre todas las cosas, fue que me mantuve creyendo en una palabra, y fue en la que Dios me dio. Y me mantuve creyendo de que Dios iba a cambiar mi vida. Y Dios fue cambiándome y transformándome al pasar de los tiempos. Y fui siendo aceptado nuevamente, tanto como en mi familia, como dentro de la sociedad. Ciertamente, este punto quiero resaltarlo, de que el trabajo ha sido paso a paso. Porque en ocasiones Dios toma a alguien y la gente está esperando un cambio de la noche a la mañana, y ahí es donde está el fallo. Ahí es donde está uno de los fallos más catastróficos con un creyente. La gente espera que porque usted es cristiano, usted dé fruto en 2 días, y eso es un grave error, porque Dios necesita hacer lo que Él va a hacer paso a paso. Que sean pasos lentos, pero seguros. Pasos cortos, pero firmes. Así es. Porque el proceso de desintoxicación de ese mundo
no es en un abrir y cerrar de ojos. El Así paso es. más glorioso es que el ser humano reconozca que es pecador. Wow, sí, soy pecador, voy a aceptar. Por ahí es que empieza el verdadero reto para un ser humano. Y en ocasiones digo esto porque en ocasiones alguien llega a la iglesia y lo quieren forzar a que dé un fruto que todavía no tiene. Hay que dejar al Espíritu Santo que haga ese trabajo. Eso es un punto muy importante que dijiste ahí. Cuando hay gente que quieren forzar al otro Sí, a dar el fruto que todavía no tiene. sí, Mira, yo lloré mucho sobre eso que tú estás diciendo y sufrí mucho esa parte. Porque querían que yo diera un fruto de la noche a la mañana que no podía dar. Porque la gente no entiende que cuando tú vienes de un mundo y de una sociedad tan asquerosa, tú tienes que ser bien limpiado primero por Dios. Tú tienes que ser bien procesado por Dios. Y no obstante ser procesado por Dios. Porque inmediatamente tú vienes a Dios, tú vienes al Señor y Dios te perdona. Pero ahí viene lo que se llama un cambio de limpieza, un cambio de trayectoria. sí. Fuiste esto, pero ahora tú tienes que entender lo que tú vas a hacer hoy en día. Si tú hacías aquello, tú viniste a un camino que no puedes hacerlo. Claro. Si tú andabas así, tú estás en un camino que no debes de andar así. Si tú decías esto, tú estás en un camino que no debes de decirlo. Entonces a veces te forzan a tú querer ser lo que todavía no puede ser porque no ha llegado el momento de serlo. Y no es que no lo dé o que no lo sea, pero no ha llegado el momento todavía. Sí. Y esto es directo a nuevos creyentes, gente que viene de ahí, muchos del alcohol, mucha gente que Dios está trayendo, lesbianismo, homosexualismo, y la gente está esperando que como que fue un Dios que vino perfecto. No, esa gente tiene que ser trabajada. Y aún en medio de que Dios ve esa condición, Dios puede levantar un profeta y el profeta puede revelarte el llamado que tiene de parte de Dios. Pero eso no implica el proceso de preparación. Es uno de los procesos más dolorosos y más caóticos para uno como creyente. Así es. El de la preparación. La preparación. Que tal vez le dicen que usted es un predicador y Dios lo va a usar como un predicador. Y ya usted dice, no, pero mañana tienen que darme ese micrófono porque ya yo lo que soy es. Entonces, no digo que Dios no lo pueda hacer de un día a otro. Dios puede hacerlo hasta en un minuto. Porque es que eso no es imposible para Dios. Eso es verdad. Pero para poder perseverar y dar fruto bueno y agradable, hay que dejar que Dios trabaje en esos nuevos creyentes. ¿Cómo trabajó Dios? ¿De qué forma comenzó Dios a marcar su vida para que usted dijera, wow, Dios es real? Independientemente de la primera experiencia, que ahí no cabe dudas. Mira, te voy a decir algo. Para Dios trabajar y de la forma en que Dios trabajó en mi vida, Dios tuvo que llevarme a un lugar llamado Baní. Porque cuando estaba aquí, tuve que salir corriendo para Baní porque la policía aquí me estaba buscando. Cuando salgo para Baní corriendo, Ay, Dios mío. escucha bien, salgo para Baní corriendo. Allá en Baní, entonces tengo que salir de Baní porque en Baní la policía me está buscando y vengo a parar a San Cristóbal. Escucha bien. Cuando estoy en San Cristóbal, por obra y gracia de Dios, conocí un pastor, un ministro de Dios, hombre de Dios, llamado Marino Maldonado. Tremendo pastor de Dios. Y a través de este hombre y por vía de este hombre,
fue que Dios empezó a trabajar en mi vida y a cambiar mi vida. Pero a trabajar de una manera tal en mi vida para yo poder conocer a Dios tan fuerte que cuando yo dormía en esta iglesia, allá, escucha bien, para poder ser limpiado por Dios, para Dios sacar de mí lo que Él quería sacar y lo que Él quería en mí. Allá estoy en la iglesia, pero allá tengo que pasar otro proceso nuevamente. Porque allá entonces empieza el proceso de la hambruna, empieza la necesidad de que no tengo familia, no tengo a nadie, estoy en un lugar donde nadie me conoce sino el pastor, que Dios le mostró y me tiene ahí en la iglesia. Pero no conozco a nadie allá, no tengo familia allá. Allá estoy viviendo con la ropa, no quiero saber dónde era que tenía mi ropa, la poca que tenía, porque estoy viviendo dentro de la iglesia. Entonces, hay personas o nuevos creyentes que entienden que cuando tú vienes a estos caminos, las cosas son de la noche a la mañana. Y no son así, de la noche a la mañana. Tiene que ser al tiempo de Dios. Y yo pasé un proceso ahí que mi ropa, ¿tú sabes cuál era el tendedero mío? El baño de la iglesia, que quedaba fuera de la iglesia. Y allá yo tenía que agarrar una funda plástica cuando llovía y tapar la ropa para que no se me mojaran todas, sino que me quedara algunas secas. Porque cuando empezara el culto yo tenía que estar vestido primero que todo el mundo antes que abrieran la puerta de la iglesia. Y Dios empieza a transformar mi vida ahí y a cambiar mi vida. Y Dios empieza a enseñarme y a decirme qué es lo que quiere conmigo. Y yo fui uno de los privilegiados en los caminos de Dios, porque parece que Dios se me metió por dentro, porque inmediatamente Dios me llamó. Yo no fui una persona que le di larga al proceso, ni pude encerrarme en el proceso, ni pude encerrarme en lo que yo estaba pasando, sino que yo me encerré en que Dios me llamó con un propósito. Eso fue lo que más me impactó y más me llenó cuando Dios me llamó. Por eso no fui una persona, diría, como de un largo proceso, porque no fui una persona bivalente, que hoy creí en Dios, pero mañana no puedo porque como que esto no me da, o como que no aguanto esto. Dios parece que me dio la fuerza y me dio el entendimiento en ese instante para aguantar y soportar todo lo que viniera. Y por eso pude entender de que fue un cambio radical que Dios hizo en mí en el momento en que Él me llamó. Wow. Está glorioso porque en ocasiones fuera del evangelio hay personas que son los más valientes de este evangelio, del mundo. Pero llegan al evangelio y es una fragilidad. Y de todo me voy del evangelio. Pero allá afuera esa gente deshacían y no soportaban a nadie lo soportaba porque daban zozobra en el entorno donde estaban. Eran respetados por los hombres. Llegan al evangelio y tú dices, oh Dios, ¿y qué pasó aquí? Es verdad, conozco mucho en mi trayectoria y en mi momento de proceso. Mira, siento que Dios te está dando revelación buena, importante. ¿Sabes por qué? Porque te digo esto y pueda que surja
como hasta raro para algunas personas. Pero aún yo siendo nuevo creyente, tuve que darle palabra a personas que tenían 2 y 3 años en el Evangelio. Y servirle de ejemplo siendo nuevo creyente en el Evangelio. Porque veían cosas y por cualquier quítame la paja, yo lo escuchaba decir, le estoy orando a Dios para irme de aquí. Porque no aguanto, no soporto. Y yo tenía que acercármele y decirme, esa no es la palabra. Eso no es lo que tú tienes que decir. Tú lo que tienes que decir, que le diga a Dios que te dé fuerza para soportar y el entendimiento de lo que tú estás viendo, poder sobrepasarlo. Y yo le dije, y yo le decía, mírame a mí. ¿Qué me dejas tú a mí? Tú que eres de aquí, tienes tu familia aquí, yo que no tengo a nadie. Y llevo 2 años aquí en este lugar pasándole un proceso a Dios. Sin poder ir ni siquiera a ver a mi mamá, ni a mis hermanas. Porque si voy a la capital de aquí, soy un preso seguro. Y yo le decía, ¿qué tú me dejas a mí? Y esperando que me traigan que comer. Mas sin embargo, tú de aquí, cuando sales de la iglesia, vas directo a tu casa. Encuentra tu comida, tu desayuno, tu cena. Pero yo tengo que esperar quién se digne de traérmelo. Y yo le servía para fortaleza a otros. Entonces yo no he podido entender cómo es que siendo tan guapo en el mundo y siendo tan bravucón en el mundo, en el Evangelio venimos a ser tan sencillo. En el Evangelio venimos a ser como tan frágil. No entiendo esa parte porque para mí debe de ser al contrario. En el Evangelio es que tú debes de ser más fuerte. Sí. En el Evangelio es que tú debes de ser más entendido. En el Evangelio es que tú debes de ser más ágil. Debe de tener más fuerza para soportar y aguantar cualquier cosa. ¿Por qué? Porque el que está contigo es poderoso y todo lo puede. El que te llamó es el que puede. Así es. Bueno, nosotros necesitamos la segunda parte de este testimonio porque esto ha estado sin desperdicio. Y nosotros vamos a orar por aquellas personas que están viviendo ese escenario. Amén. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Padre, te damos gracias, te alabamos y te bendecimos, Señor. Padre, mira aquellas personas, Dios, que están pasando, Dios del cielo, por esta situación, Dios del cielo. Mira aquellas personas que están pasando, Dios mío, en esta circunstancia. Yo te pido que tú lo fortalezcas, que tú lo llenes, que tú le des entendimiento, que tú le des discernimiento, que tú le abras su mente, su capacidad y que sea tú con ellos, Dios del cielo. Y que ellos no se muevan, Padre amado, hasta que tú no lo guíes a moverse, Dios del cielo. Te pedimos por ello, te pedimos que sea tú tratando con ellos y fortaleciéndolo en el nombre de Jesús. Wow, que el Todopoderoso te siga bendiciendo. Y había algo que el Espíritu Santo sí traía a mi espíritu, y es que hay eventos que van a golpear tu vida, van a golpear tu barca, y Dios no te va a ñoñar. Eso es verdad. Por eso es que ¿qué sucede? Que en ocasiones sí vienen procesos y sí vienen momentos de dificultad y encontramos 2 o 3 que digan, aquí tú tienes un hombro. A veces a Dios no le interesa darte el hombro para que tú llores. A veces a Dios le interesa darte la espada para que tú sigas peleando y te conviertas en el guerrero que Él quiere. Es una realidad. Así que Dios te bendiga y será hasta una próxima entrega. Shalom.